No, empecemos. Bien, Doc. Buenas tardes con todos. Como sabemos, un webinar más del día viernes. Hoy tenemos como tema gastroplastía endoscópica en manga. Agradecemos especialmente al doctor Santiago Martín, es residente de nuestro hospital, por la colaboración en dicho webinar. También al doctor Caíña por la posibilidad de darnos esta charla y poder hacerlo este Zoom. Al doctor Santiago Martín, como lo dije, es residente del Hospital del Trauma, cirujano y endoscopista digestivo y bariátrico, cirujano de la sección de esófago y estómago del Hospital Udaondo, cirujano de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro del Comité de la Cirugía Esófago-Gástrica, miembro regular de la ICSO y miembro de la Sociedad Argentina de la Cirugía para la Obesidad, la SAC. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Realmente hoy es un día muy especial y profundamente significativo para mí en lo personal, no solo frente a una conferencia que va a ser generalmente académica y científica, sino también por el honor de presentar a alguien que tengo un gran afecto por él y un orgullo y un gran cariño, que es el doctor Martín Santiago. Al hablar de él, es un referente obviamente indiscutido de la cirugía bariátrica, de la cirugía endoscópica y de la cirugía esofagogástrica. Pero para mí su presencia tiene un gran valor, ¿m? Generalmente conocerlo de sus principios, en sus primeros pasos en la residencia del Sistema de Salud de Malvinas Argentinas, durante 4 intensos años, donde lo acompañé en su formación y compartimos aprendizajes y desafíos que lo vi crecer, y también en la cirugía bariátrica. Hoy verlo convertido en un profesional reconocido y pionero en nuestro país en esta técnica, siento siento una gran satisfacción, y que el esfuerzo del Sistema de Salud de Malvinas Argentina ha dado este fruto, que es nada más ni nada menos que el doctor Martí. No solo es un cirujano brillante, sino también una persona excepcional, y generalmente la combinación de esto hace un verdadero orgullo. Por eso esta jornada es muy especial para todos los que lo estaban escuchando, que son residentes del Sistema de Salud de Malvinas Argentina y de la Universidad de Buenos Aires, y que generalmente con la formación, el esfuerzo y la vocación dejan huellas profundas. Y nada gratifica más que ver a quien hemos acompañado se convierta en líder en su especialidad. Por eso los invito ahora a escuchar y a aprender de la conferencia que nos brindará una técnica sumamente novedosa, y que él es pionero en el país y que lleva adelante, que es la gastroplastía en manga de tipo endoscópica. Estoy seguro que será un momento de gran aprendizaje para todos, así que Martín, te vuelvo a dar las gracias por compartir tus conocimientos hoy con todos nosotros. Así que te dejo con toda la audiencia. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Realmente
por sus palabras y todo. El contrario, el agradecimiento es mío hacia usted y hacia la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva y la UBA por esta oportunidad y poder brindar un poco de lo que es nuestra experiencia. Yo siempre digo, el sistema de salud Malvinas Argentina me formó como cirujano y uno después va buscando sus lugares para perfeccionarse y buscar la especialización, pero siempre muy agradecido a usted y al sistema de salud porque gracias a él hoy soy cirujano, que es lo principal, y después el resto de la trayectoria uno se la va moldeando dependiendo de los diferentes desafíos que quiera tomar. Así que bueno, vamos a empezar un poco vamos a compartir pantalla, entonces empezamos con eh, ¿se ve ahí mi pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de gastroplastia endoscópica en manga. Con Primero sabemos que los lineamientos sobre obesidad, según las últimas publicaciones a nivel internacional, sabemos que la obesidad se define como el exceso de adiposidad y que para su diagnóstico requerimos de la disfunción orgánica o algún trastorno funcional y medidas antropométricas que lo establezcan, como puede ser el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la relación cintura-estatura o métodos complementarios de composición corporal, como puede ser la impedanciometría. Esto es aplicado a la definición de obesidad, pero si nos valemos en cuanto a la cirugía bariátrica y a sus indicaciones, no puedo pasarla, y a sus indicaciones, se rige a partir del índice de masa corporal, donde como bien sabemos, los pacientes que tienen obesidad grado 2 con comorbilidades asociadas y obesidad grado 3 son los que tienen indicación de cirugía bariátrica, estableciendo una barrera para aquellos pacientes que no cumplen estos criterios y solamente hasta no hace pocos años se les podía dar como respuesta a su tratamiento de obesidad el cambio de estilo de vida. Es por eso que con el advenimiento de las nuevas tecnologías y con los lineamientos de preservación del órgano, de hacer un procedimiento seguro y efectivo, que tenga rápida recuperación y sin consecuencias a largo plazo, se establecieron los tratamientos mini-invasivos para la obesidad. Tenemos la farmacoterapia con sus diferentes presentaciones y mecanismos de acción. El balón gástrico, que si bien ya es una técnica que viene hace varios años, con el advenimiento del balón ingerible, esto ha tenido un mayor relevamiento, y los procedimientos endoscópicos. Todos estos han permitido romper esta barrera y hoy en día se les puede ofrecer a todos los pacientes con este exceso de adiposidad algún procedimiento para acompañarlos en su terapéutica para el descenso de peso. Toda esta información no es ajena a Argentina y según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, donde establece que el 66,1% de la población tiene exceso de peso, vemos que si solamente indicamos cirugía bariátrica, el 33,7% de los pacientes no tendrían acceso a ninguna terapéutica para la obesidad. Es así que las nuevas tecnologías desarrollaron este procedimiento, el cual es denominado gastroplastia endoscópica en manga. Este procedimiento como mecanismo de acción en el área de la hemostasis del hambre y el apetito, solamente va a tener acción en el vaciamiento gástrico y la distensión gástrica, o sea, va a tener restricción y disminución del vacío gástrico. Y esto lo logra a partir de una disminución tanto del eje axial como coronal del órgano, como del estómago, como muestra esta imagen, que es una representación 3D de una resonancia en un paciente que fue sometido a una gastroplastia endoscópica. Entonces decimos que los mecanismos de acción de este procedimiento es por restricción, disminuyendo la capacidad del órgano a casi un 80%, y en el vaciamiento gástrico.
Esto lo demostró Vargas en su estudio, en el cual hizo con test de aire expirado con carbono 14, o sea, le daba omelette con carbono y luego le hacía un test expirado a los 6 meses y al año, y se veía cómo mantenía a los 6 meses un 60% de retraso en el vaciamiento gástrico y mantenía del 56% al año. También está demostrado que tiene cierta respuesta hormonal y en un análisis comparativo en las hormonas orexígenas y anorexígenas generadas del apetito, se vio que hay resultados similares a los que logra en menor medida con el bypass gástrico en IDRUX y la gastrectomía en masa, viendo cómo aumenta la GLP-1 y el PYY, hormonas anorexígenas, y disminuye la leptina, una hormona orexígena del intestino proximal. Como todo procedimiento, tiene sus indicaciones y para esto Ipso hizo su posicionamiento en el cual estableció, a partir de una revisión sistemática y de la reunión de consenso de expertos, vio que la gastroplastia es combinado con los cambios de estilo de vida, es preferible versus solo al cambio de estilo de vida, estableciendo como indicación obesidad grado 1 con un consenso del 78,9% y obesidad grado 2 con un consenso del 89,7%. También se dio como indicación a aquellos pacientes con obesidad grado 3 que no califiquen para una cirugía bariátrica, aquellos pacientes que tengan comorbilidades y obesidad grado 1, y una indicación más para aquellos pacientes adolescentes que no hayan respondido a tratamientos en el cambio de estilo de vida con un grado de obesidad 2 con el 72,5% de consenso. Como todo procedimiento, tiene sus contraindicaciones. Y esto tenemos con hernias hiatales grandes, tipo 3 y tipo 4. Esto se debe principalmente que los puntos endoscópicos que se dan son transparietales. Entonces, al tener gran parte del estómago por encima del hiato esofágico, esto puede producir la lesión a nivel de los grandes vasos o una lesión a nivel pulmonar. Cuando haya hallazgos endoscópicos indicativos de una hemorragia digestiva alta no varicial, como una úlcera gástrica o una gastropastía erosiva, o preneoplásicos, como puede ser pacientes con antecedentes de cáncer gástrico, principalmente debido al cáncer gástrico hereditario difuso, que son aquellos pacientes que hayan tenido familiares menores de 40 años con antecedentes de cáncer gástrico, o pacientes que hayan tenido endoscopías donde haya una metaplasia intestinal del estómago, no tiene indicación de este tipo de procedimientos. Como en las cirugías bariátricas, la contraindicación en el embarazo, en trastornos psiquiátricos y alteraciones coagulopáticas. Este es el dispositivo de sutura endoscópica, donde vemos que es el endoscopio, el que utilizamos habitualmente para hacer diagnóstico, se le adosa el sistema Apolo, el cual le va a ofrecer 2 canales más de trabajo al endoscopio para poder de esta manera meter los diferentes instrumentos y de esa manera lograr poder dar los diferentes puntos endoscópicos. A su vez, tenemos el hélix, que es este tirabuzón que ven acá. El hélix es el encargado de tomar el tejido gástrico y luego meterlo entre las dos tórax. Y este es el cinch, que es el sistema en el cual fija y corta una vez terminada toda la sutura. Para nosotros que somos cirujanos, el sistema de sutura endoscópica es como el endostitch, ¿sí? Nosotros acá tenemos el equipo donde vemos la punta del endoscopio, donde definimos 2 sitios. Una torre menor, que es por donde va a entrar el hilo con la punta de la aguja adosado al ancla. El ancla es la que va a tomar la punta de la aguja que tiene el prolene para realizar las suturas. Y una torre mayor, que es la que tiene la aguja, ¿sí? Que es la que va a permitir intercambiar de una torre a otra la punta de la aguja con el prolene. Vamos a ver acá una ilustración en el cual les muestro cómo por la torre menor ingresa el ancla con la punta de la aguja
adosado al prolene. Entonces, para primero yo dar el punto, vamos a pasar la aguja, accionando el dispositivo, la punta de la aguja a la torre mayor. Ahí introducimos, se siente como un clic y eso permite soltar la punta de la aguja y pasarla hacia la torre mayor para poder dar el punto. Accionamos nuevamente el dispositivo y ahí queda preparado ya para dar el punto. Ahí metemos este tirabuzón, Helix, el nombre técnico, y en lo que va a encargar es, a partir del girar, tomar el tejido y introducirlo traccionando desde afuera, lo vamos a lograr meter entre la torre mayor y la torre menor de la punta del endoscopio. Entonces, traccionamos y esto me permite ya tener el tejido y como ven son puntos transparietales, accionamos el dispositivo y ahí atravesamos el tejido. Nuevamente el ancla va a ir a buscar la punta de la aguja con el hilo, la toma y nuevamente acciono el dispositivo para volver a la situación inicial y soltamos el tejido tomado por el hélix. Entonces de esa manera ya queda el punto establecido. Esto es dar un solo punto, pero tenemos diferentes patrones de suturas que lo que van a lograr es reducir el volumen gástrico. El más utilizado son puntos en U, donde vamos de la cara anterior gástrica por la curvatura mayor a la cara posterior gástrica, unificando la sutura en este punto. Eso es todo una hilera de puntos, si se entiende. Otro patrón de sutura es en zigzag, es yendo desde la curvatura mayor hacia la curvatura menor, tomando cara posterior y cara anterior gástrica. Y últimamente, el nuevo sistema de patrón que se está tomando es hacer un mix entre los dos, donde se inicia por la cara anterior gástrica hacia la curvatura menor, dejando solamente esto de luz y después en la vuelta ir haciendo este patrón de suturas, lo que logra interdigitar el tejido y de esa manera darle una mayor resistencia y permitir que el punto no se deslice y no se pierda consistencia cuando el paciente empieza a alimentarse. Un video explicativo de cómo es el procedimiento. Ahí ingresamos ya con el dispositivo conectado y vamos desde la cara posterior gástrica, nos dirigimos hacia la curvatura mayor y cara anterior gástrica, haciendo puntos en U, como expliqué anteriormente. Entonces, de esa manera, tomamos todo el tejido, luego traccionamos el hilo y al traccionar el hilo, eso permite que se reduzca la luz del órgano y posteriormente viene este otro dispositivo llamado cinch, el cual va a actuar como un ancla para mantener el tejido y corta el hilo a su vez. La cantidad de hileras de suturas que se necesitan son entre 4 a 6, dependiendo del órgano y dependiendo cómo vamos a nosotros establecer los distintos patrones de sutura. Como todo procedimiento, tiene eventos adversos. Estos pues ya han llegado hasta la literatura, menciona hasta el 2,3%, estableciendo como complicación las náuseas y los vómitos en el posoperatorio. Es por esto que se hace un tratamiento similar al cual nosotros le otorgamos a los pacientes que le colocamos el balón gástrico, utilizando inhibidores centrales del vómito para intentar evitarlo lo más posible. Otra de las posibles complicaciones, estos vómitos pueden llegar a establecer que se deslice la sutura y eso me produzca una hemorragia digestiva posterior. Es por esto que tanto cuidado, tanto previo como posterior al procedimiento. Otra de las complicaciones son las colecciones abdominales perigástricas. Esto se debe a que los puntos, como les mencioné, son puntos transparietales y al ser puntos transparietales puede por translocación bacteriana producir un pequeño filtrado y es una colección que generalmente se manifiesta con fiebre en el postprocedimiento y que responde con tratamientos. Es por esto que es necesario la profilaxis antibiótica siempre previo al procedimiento.
Hay reportes de casos en que ha habido colecciones abdominales que han requerido un drenaje percutáneo de la misma. Y por último, hemorragia digestiva, debido a que estamos dando puntos sobre el mismo estómago, un órgano muy irrigado, por lo tanto puede producir tanto una hemorragia digestiva intraluminal o un hemoperitoneo por proximidad en los puntos principalmente más cercanos al fondo gástrico, donde tenemos los vasos cortos y hasta mismo hay reportados de lesiones del vaso. Bien, en cuanto a los resultados de este procedimiento, gráfica la saqué del Step 1, que es un estudio realizado sobre el semaglutide y sus resultados, pero principalmente vemos cómo la pérdida de peso es el factor predictor del éxito tanto para la respuesta física como para la resolución de las diferentes comorbilidades. Y donde vemos que donde actúa la semaglutida entre un 10 o un 20%, muchas de las comorbilidades asociadas a la obesidad se ven reducidas. Este es el estudio, realmente el estudio, como decirlo de una manera, que es el estudio base de la gastroplastia endoscópica, que es el primer estudio que es randomizado, prospectivo, multicéntrico, en el cual a partir de esto Ipso tomó esta técnica y dijo, bueno, es una técnica en la cual apoyamos y ponemos el posicionamiento que dijimos anteriormente. Este estudio se hizo en pacientes entre 21 y 65 años de edad, con un índice de masa corporal entre 39 y 40, y que hayan fracasado en la pérdida de peso con tratamiento no quirúrgico, o sea, con cambio de estilo de vida. Entonces, ¿qué se hizo? Se dividió a los pacientes a los cuales a 77 se le hizo la gastroplastia y se tomó 110 de control y se hizo un EDPON primario a las 52 semanas en donde se vio que los pacientes con gastroplastia endoscópica habían perdido el 49,2% del exceso de peso, mientras que los pacientes sin el tratamiento con gastroplastia, el 3,2%. Y en cuanto vamos a valores de porcentaje de peso perdido, vemos que los pacientes con gastroplastia a las 52 semanas llevaron 3,6% contra el 0,8%. Posteriormente, ¿qué se hizo? Este grupo control se pasó 72, se les realizó la gastroplastia endoscópica y se cruzaron, por lo tanto ahora teníamos 116 pacientes con gastroplastia y el control fue 52 semanas posteriores, o sea, a las 104 semanas. ¿Y acá qué se vio? Que los pacientes que ya venían con la gastroplastia realizada desde el primer instante mantenían un porcentaje de exceso de peso del 41%. Y los pacientes que tuvieron este switch, a los cuales se les realizó la gastroplastia, lograron el 44,1%, o sea, resultados similares a lo que había logrado el primer grupo a las 52 semanas. Y en cuanto a los resultados de porcentaje de pérdida de peso, vemos que cómo se alinean las dos curvas y se logran los buenos resultados. En cuanto a estudios con más pacientes, hay varios multicéntricos en los cuales acá intenté resumir a partir de una tabla los controles a los 6, 12 y 18 meses, donde vemos que en suma total, el promedio total, tenemos un porcentaje de pérdida de peso a los 6 meses del 14,91%, a los 12 meses del 16,61% y a los 18 meses 17,35% de porcentaje de pérdida de peso. Creo que el gran debe de esta técnica, también por lo reciente en el advenimiento de la misma, es a estudios a largos plazos, donde solamente existe este trabajo de Yalaija, el cual hizo un estudio a 5 años con los resultados endoscópicos de 216 pacientes y donde se vio que la curva de peso a los 5 años se mantuvo un porcentaje de pérdida de peso del 15,91% y cómo se ve que el 74% de los pacientes lograron mantener más del 25% de la pérdida total de peso.
En cuanto a los resultados metabólicos de esta técnica, este estudio en el cual él hace un control principalmente en pacientes diabéticos con una hemoglobina glicosilada previa al procedimiento y al año de seguimiento, y se ve cómo en aquellos pacientes que no eran diabéticos tenían un promedio de 6,1 de hemoglobina, hemoglobina glicosilada, perdón, y al año 5,5%. Y sí, viendo solamente los pacientes que tenían el diagnóstico de diabetes y se hizo la gastroplastia, vemos cómo del 6,6% de hemoglobina glicosilada preoperatoria bajamos a un 5,6% al año de seguimiento. Y vemos acá los diferentes resultados en cuanto a las otras comorbilidades asociadas, donde la única que logró una diferencia estadísticamente significativa en la función hepática en cuanto a los niveles de GOT, que disminuyeron estadísticamente significativa al año de seguimiento. Este es el último trabajo publicado también a 5 años, donde 404 pacientes con un índice de masa corporal de base de 37,3 se le efectuaba la gastroplastia endoscópica y se le hacía un control a los 5 años, donde se logró un descenso del 11,8%. Y acá se vio como hubo una reducción de la hemoglobina glicosilada del 0,42%. Hubo una reducción de la presión arterial media de menos 4,1 milímetros de mercurio. Hubo disminución del colesterol de menos 8,3 y también hubo una gran reducción de la función hepática en pacientes con MASH. Viendo que a los 5 años hubo un 67% de remisión de la diabetes y un 52% de remisión de de los pacientes que eran hipertensos, donde podemos ver que el principal factor respondedor y predictor de todo esto es lograr el porcentaje de pérdida de peso a los 5 años de menos del 11,8%. Sabemos que hablar de respuesta a la esteatohepatitis no alcohólica en estos pacientes solamente por valores de GOT es muy vago, por lo tanto traje este estudio español en el cual es multicéntrico, controlado de doble ciego, en el cual se tomó un N de 40 pacientes donde le pudieron hacer un seguimiento a las 72 semanas a 18 pacientes con hígado graso y le hicieron la gastroplastia y a 19 le hicieron como le simulaban, los metían a quirófano y todo y simulaban como que le hacían la gastroplastia pero no le hacían ningún preseguimiento. Y luego lo valoraron, vieron la evolución ponderoral y le hicieron elastografía preoperatoria y a las 72 semanas y una biopsia hepática también preoperatoria y a las 72 semanas, donde vieron una diferencia estadísticamente significativa en el grado de fibrosis medido por la elastografía en los pacientes en los pacientes con gastroplastia endoscópica y donde se vio una gran disminución principalmente de la esteatosis en la biopsia hepática tomada, siendo de menos 0,94 en los pacientes con gastroplastia versus 0,26 en los pacientes que no la tenían. Bien, otro de los grandes aspectos de este procedimiento es que es un procedimiento totalmente versátil, en el cual se pueden asociar a otros métodos para lograr una pérdida mayor de peso. Y en este estudio realizado por Carol Hoff, el cual le dio a los pacientes en un seguimiento de 12 meses, le dio a partir del mes les dio tratamiento con semaglutide y a otros pacientes le dio placebo. Y se hizo el control al año, y acá en esta curva, en este gráfico de boxplot, se puede ver cómo los pacientes que tenían semaglutide más el procedimiento realizado, un 25,21% de porcentaje de exceso de peso y un 18,65% aquellos pacientes que no
que solamente habían recibido la gastroplastia. Esto se ve en casi resultados, la asociación de tratamientos, se pueden ver resultados similares con lo logrado con una manga gástrica, por ejemplo. Y el advenimiento de nuevas tecnologías está siendo el principal factor que tiene este procedimiento es el deslizamiento de la sutura y la pérdida de la tensión de la misma, por lo tanto hacen que el órgano pueda ir aumentando de tamaño con el correr de los años, disminuyendo así la restricción del procedimiento. Es por esto que se están asociando otras técnicas, principalmente la coagulación con argón plasma, en los lugares donde no voy a dar los puntos. Esto provoca que se aumente el grado de fibrosis del órgano, por lo tanto, la tensión no esté remitida solamente a los puntos de sutura, sino también esté asociada a esta fibrosis que se logra con el argón plasma. Y en este trial, en el cual todavía no está publicado, en donde se tomó a 24 pacientes entre 21 y 65 años y se hizo el control, un primer corte a las 26 semanas, donde se vio que los pacientes con una pérdida de peso mayor, un porcentaje de pérdida de peso mayor al 20%, fue mayor en los pacientes que habían recibido ambos tratamientos versus a la gastroplastia sola. Y después se hizo una nueva corte a las 52 semanas, donde vemos que esta diferencia se mantuvo y fue estadísticamente significativa. Un poco de nuestra experiencia. Nosotros tenemos un programa de gastroplastia endoscópica en Manga, donde en la primera consulta la tienen con el cirujano endoscopista bariátrico, el cual determina la indicación, muy similar a lo que realizamos los cirujanos bariátricos en cuanto a la indicación de una cirugía. A partir de eso tienen la entrevista con nutricionista, con médica clínica, y se inicia, como ya vimos en el estudio MERIT, los resultados en aquellos pacientes que tenían preparación de los que no tenían eran los mismos, por lo tanto, ahí nomás se les indica el procedimiento y se inicia 15 días previos debido al estado de ansiedad que les produce el procedimiento y estrés y el riesgo que pueden llegar a desarrollar un mayor estado ácido sensitivo se les indica a los IBP para disminuir esto cualquier posibilidad de una úlcera gástrica o algo asociado. Como ya mencionamos, los antieméticos previos y posteriores al procedimiento y la indicación de los antiespasmódicos principalmente posterior al procedimiento mismo. Este es un video donde mostramos la gastroplastía, cómo la realizamos nosotros. Ubicamos ya con el dispositivo montado, ubicamos la parte no móvil por encima de la cisura angularis. Y ahí vemos como con el hélix tomamos el tejido, lo metemos entre la torre mayor y menor y damos el punto. Y así vamos sistemáticamente desde la cara anterior a la cara posterior gástrica, en este caso en puntos en U. Vamos realizando el procedimiento y estamos agarrando ya cerca de la curvatura menor, ya vamos por la tercera línea de sutura, ahí es cuando ya vemos el sistema de fijación, el cual deja la sutura anclada, y esta imagen es muy interesante como se ve lo cercano que estamos trabajando a la unión esófago-gástrica. Y esta es la imagen final de cómo queda la gastroplastia, donde vemos la reducción de la luz casi en todo su eje. Entonces acá tenemos una imagen comparativa de lo que es previa al procedimiento y después del procedimiento. Y una imagen a partir de una seriada donde vemos la reducción del eje del estómago y siempre el fondo gástrico. Esto queda principalmente por dos razones. Una, el dispositivo, ahora ha salido una nueva versión del dispositivo que ha llegado recientemente a Argentina, que si Dios quiere en las próximas técnicas, en los próximos procedimientos lo vamos a hacer con este y quizás mejoramos un poco la toma de este fondo gástrico, que es el que queda y que nosotros como cirujanos en una manga gástrica lo vemos y temblamos, pero en este procedimiento lo vamos a poder hacer un poco mayor y disminuir, pero recuerden también que en este sector están todos los vasos cortos del estómago, por lo tanto, al ser puntos transparietales podemos producir alguna lesión del mismo y la cercanía con el vaso.
Entonces, también es la otra limitante que tenemos para intentar dejar la menor cantidad de fondo gástrico. Y hay algunos estudios, a su vez, en el cual el dejar este fondo gástrico mencionan que puede favorecer más al retraso del vaciamiento gástrico. Entonces, es un poco lo que tiene a favor dejar este pequeño fondito posterior al procedimiento. Posterior al mismo, hacemos un seguimiento donde la dieta es progresiva en cuanto a consistencia para que el paciente llegue a comer normal, o sea, comida dieta blanda a partir de los 45 días. Entonces, vamos pasando en diferentes consistencias y según la tolerancia puede pasar que el paciente comience con la papilla y no la tolere de buena manera, por lo tanto tengamos que volver o hacer un paso atrás. Pero más o menos, si todo va bien en cuanto a la tolerancia, a los 45 días el paciente ya come normal. Y obviamente esto es un programa, no es un procedimiento solo, por lo tanto sigue con las entrevistas del seguimiento por el equipo interdisciplinario y sus cambios de estilo a un estilo saludable. En nuestra experiencia tenemos hasta el momento 8 casos, donde el 75% eran pacientes de sexo femenino, con un peso promedio de 105 kilos y un índice de masa corporal de 36,33, de los cuales un paciente era diabético, 3 hipertensos y 3 con dislipemia. El tiempo quirúrgico promedio es de 80 minutos. Hemos mejorado mucho la curva en cuanto a esto. El último procedimiento que realizamos ya lo hicimos en 60 minutos. Después el número de suturas que utilizamos en promedio, como les mencioné, que son el número de línea de puntos que damos, son prácticamente 4. La estadía promedio en este caso fue 4 horas. Y algo muy importante y que yo creo que destaca mucho en la técnica, la reinserción laboral, donde los pacientes al día y medio ya están trabajando, realizando sus actividades cotidianas diarias todo el tiempo. Y hasta el momento no hemos tenido complicaciones. Estos son nuestros resultados ponderales, donde vemos el índice de masa corporal de inicio de 36,33. Al mes hemos tenido un descenso al 34,45 con una diferencia significativa y a los 6 meses de 30,40 de índice de masa corporal también con una diferencia ahí nomás de significativa. Y en cuanto si vamos al porcentaje de pérdida de peso, vemos que al mes tuvimos del 11% y a los 6 meses del 15,95%, estableciendo entre el primer mes y el sexto mes una diferencia estadísticamente significativa. Si vamos a los resultados metabólicos, teníamos una hemoglobina glicosilada media de 6, con un rango intercuartílico de 0,97, viendo que a los 6 meses es de 5,6, con un rango intercuartílico de 0,82. En cuanto a la dislipemia, el colesterol total era de 213, pasando a los 6 meses de 200 a 210. Esto eran muy pocos los pacientes con el colesterol elevado, por lo tanto no podemos establecer una diferencia estadísticas, pero vemos cómo va la tendencia del mismo es hacia el descenso. Y en cuanto a los pacientes que tenían hipertensión, vemos que la presión media era de 106,67 y la media posoperatoria a los 6 meses era de 96,69. Es así como mensaje final, podemos decir que la gastroplastía endoscópica es una técnica accesible, eficaz, segura, ambulatoria y versátil. Muchas gracias. Bueno, Bien, Doc, Martín, muchísimas gracias. seguramente la doctora Novo te va a hacer las preguntas del chat. La verdad que quiero felicitarte. Realmente, como dije antes, estoy muy orgulloso de que hayas tenido toda esa posibilidad de estos pacientes. Pero quiero hacer un poquito de abogado del diablo. Ya que no te está escuchando nadie, que me trate de convencer a mí
sabés que en el 2011 vos estabas por ahí, empezamos a hacer la funduplicatura laparoscópica. Sí, Nuestros resultados no fueron buenos. ¿Por qué crees todo. que este procedimiento, al cual no es que estoy en desacuerdo, decime, convenceme por qué este sí y aquel no? Mira, yo creo que la, sabemos que no tuvimos buenos resultados, pero creo que la principal mala experiencia que tuvimos en cuanto a gastroplastía laparoscópica y fue que en todo momento se comparó con los resultados de una manga gástrica. Creo que ese fue el principal talón de Aquiles de una gastroplastía laparoscópica. Entonces, al comparar ambos resultados, creo que siempre va a tener la de perder porque no, ninguna es una manga gástrica, entonces creo que ahí es un talón de Aquiles eso y creo que hay que perseverar en esto, en que no es una cirugía bariátrica esto es un procedimiento mini-invasivo donde lo nuevo de la aplicabilidad de la farmacoterapia y de que este sistema de sutura endoscópico es el primero en el mundo. ¿Sí? Creo que con el advenimiento de la tecnología y las nuevas tecnologías, esto va a ir mejorando este dispositivo, por lo tanto, va a ir haciendo que demos mayor opción a los pacientes y que no tienen indicación de cirugía bariátrica. A ver, si me viene un paciente a mí con un índice mayor a 35, con comorbilidad de 40, no le voy a hacer una gastroplastia endoscópica. Porque estoy convencido de los resultados de la cirugía bariátrica. Pero es No, otro pero pool de yo no me pacientes. refería tanto a los beneficios que queda claro, endoscópica o en reinserción laboral un día y punto 5. Yo me refiero al descenso de peso. ¿Por qué tiene tanto más éxito la endoscópica que la laparoscópica? No, no, no hablo que uno es mínima, uno es quirúrgico y el otro no. De eso no. Con Sí, a respecto al ver, descenso de peso. creo que en eso estamos de acuerdo y estamos en el talón de Aquiles que tiene esta técnica, que el máximo estudio a más largo plazo es a 5 años. No tenemos más de 5 años. Y son los resultados que mostré. Creo que en esto estamos de acuerdo que el acompañamiento interdisciplinario es fundamental en todo esto, y los resultados los vamos a terminar viendo y creo que la posibilidad de esta versatilidad que tiene este procedimiento con las otras nuevas tecnologías es lo que ahora le va a dar mayor rédito que la gastroplastia laparoscópica. ¿Sí? Creo que viene por eso la fuerza de esta técnica con respecto al otro. Y la posibilidad de darle al paciente un tratamiento como step up, ¿sí? De paso a paso al paciente, no ir directamente a un bypass gástrico, cuando, obviamente, si tiene la indicación, sí, de eso no nos ponemos, no vamos a discutir. Pero creo que esta posibilidad de dar de a pasos y ir progresando en cuanto a la invasividad de las diferentes técnicas, es por eso que ahora toma mayor rédito este tipo de técnicas mini invasivas. Lo mismo que decíamos antes con el balón gástrico, los dos estamos totalmente de acuerdo que no tenía ningún resultado. Y creo que ahora con la posibilidad de que sea ingerible, la posibilidad de asociarlo a la farmacoterapia y todo, creo que la perspectiva de estas técnicas cambia mucho. Entonces yo creo que por eso es que está tomando más fuerza y que quizás los resultados tienen más fuerza con respecto a lo que sabemos de la gastroplastia laparoscópica. Perfecto. Lobo, la dejo a usted para las preguntas del auditorio. Bien, Doc. Sobre la posibilidad de realizar una cirugía bariátrica luego de este procedimiento que usted había comentado, ¿hay una alteración anatómica al realizar un bypass? No, se puede hacer tranquilamente. Dentro de este estudio que yo presenté a 5 años, hubo un 1% de conversión a cirugía bariátrica. Por lo tanto, lo que sí recomiendan en esto siempre es utilizar suturas negras o moradas, y preferentemente hacer la calibración del pouch bajo guía endoscópica,
para intentar ver que se tome principalmente la zona que no está fruncida, por decirlo de una manera, Bueno, en la parte del estómago, entonces se puede evitar de esa manera no agarrar tanto tejido con la sutura mecánica y que se puede realizar. Pero no es una contraindicación realizarse una gastroplastia endoscópica para luego hacer el procedimiento de una cirugía bariátrica. bien. Después hay varias preguntas en el chat que dice si utilizan un antiespasmódico u otra medicación durante el procedimiento. Sí, mira, la principal, lo que me refieren todos los pacientes en el procedimiento inmediato es una sensación de como vacío, como cólico a nivel de epigastrio. Son las principales, el principal síntoma que me refieren y es en todos los pacientes de manera sistemática. Entonces los dejamos reglados con analgésicos y buscapina y osina en el postprocedimiento cada 8 horas. Bien. Luego dice otra pregunta, ¿cómo hacer la vigilancia de esa mucosa que queda oculta debajo de la plastilla? Sí, ese es, digamos, es uno de Ujú, los prosigo. principales factores y es lo que mencioné antes en cuanto a antecedentes de familiares de cáncer gástrico o biopsias previas endoscópicas con metaplasia intestinal es una contraindicación para el procedimiento, porque esa mucosa no se puede controlar. Bien, luego hay otra que dice qué criterios utilizan para la selección del paciente ideal para esta gastroplastia endoscópica comparado con una cirugía bariátrica clásica. Es un poco, nos basamos en los lineamientos de IPSO. Lo que mencioné es pacientes con obesidad grado 1 y grado 2, pacientes con obesidad grado 1 con comorbilidades asociadas y aquellos pacientes adolescentes con grados que no hayan respondido a las medidas conservadoras y grado 3 que no se califican para una cirugía bariátrica. Esas son las 4 indicaciones que tiene este tipo de procedimiento. Bien, por último, y después van a hacer los médicos unas preguntas, dice cuánto tiempo duran las suturas o si tienen se rompen o luego de un tiempo o duran. Mira, los estudios mencionan que el primer mes a 45 días la principal tensión del tejido es en base a las suturas. Son suturas en prolene, son suturas irreabsorbibles. Entonces, y después la mayor tensión la termina dando la fibrosis que se genera para mantener el tejido en la posición correcta. Ahora en el Congreso IPSO mostraron endoscopías en el posoperatorio a 10 años del procedimiento y donde se ve que hay un deslizamiento y la disminución de la luz o sea, hay una dilatación de la manga, entonces es por esto que es como diciendo de una manera, la migración de la sutura es uno y hay ya procedimientos que hacen un redo de la gastroplastia, o sea, es una nueva sutura de la misma para mantener la restricción. Bien. Bueno, el doctor Belfro va a hacer una pregunta. Hola Martín, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, Vale. igual que el doctor Daniel, orgulloso por cómo te has convertido en un referente de esta técnica, eh, orgulloso por el paso que tuviste por acá por el hospital. Gracias por todo. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta que por ahí en un momento lo conversamos en el Congreso de Cirugía del año pasado, pero es básicamente para sacarme de dudas y es con el tema que explicaste con la forma en la que se aplica la sutura. ¿Hay alguna diferencia entre los métodos conocidos como Apolo, Pose y Mega respecto a la forma de la sutura o tiene que ver un cambio esto en el uso del endoscopio? Sí, estos son o sea, por decirlo, otros laboratorios que han desarrollado estos sistemas de endoscopía bariátrica. Principalmente lo que varía entre los diferentes métodos son los sistemas de fijación que tienen. El POSE se hacen suturas, se toman 2 puntos de sutura directamente y se hacen estas suturas solamente a nivel del fondo gástrico y del antro gástrico, dejando la parte del cuerpo dilatado.
Bueno, ahora está lo que es el POSE 2, pero realmente económicamente creo que para el país sería imposible porque se usan 16 puntos de sutura para lograr la gastroplastia que hicimos, que mostraba yo en los videos. Cuatro. O sea, son otros métodos nuevos para realizar la sutura endoscópica, principalmente que se diferencian en cuanto a cómo se da la sutura y los medios de fijación que tienen para evitar esto de la migración de la misma. Bueno, dado el tiempo que nos has permitido esta charla, esta técnica, esta conferencia, bueno, te sentimos propio a pesar de que estás lejos, así que bueno, quiero desearte lo mejor, sabes el afecto que te tengo y que te tenemos todos en el Sistema de Salud de Malvinas Argentina, te recordamos, a los que no están, los que siguieron otras especialidades. Siempre está el grupo que recuerda a Martín, siempre pujante. Así que en nombre de todos, de los jóvenes que están recién ingresando, te queremos dar las gracias y te comprometemos a que no sea la última vez, sino que algún día nos vengas a visitar a tu casa, que es Malvinas. Así que, Martín, espero verte en el Congreso. Te mando un afectuoso abrazo y gracias por darme esta hora a todos nosotros. Chao. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y un Gracias. placer poder devolver un poquito de todo lo que me ha dado a mí el hospital. Nos vemos. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego.